buen día. Hoy vamos a trabajar con la unidad temática número 3, que es la aplicación de los conceptos de continuidad estructural, o sea, la hiperestaticidad en las estructuras de obras de arquitectura, pero en el caso de pórticos. Vamos a ver cómo se desarrollan los pórticos. Para eso vamos a trabajar con este archivo digital. Ustedes ya lo tienen cargado, descargado de la información que le estamos dando. Bueno, ¿qué es un pórtico? El pórtico es una estructura trilíptica, significa que son 3 elementos, un travesaño, esto sería el travesaño, con 2 estribos verticales, o sea, 2 apoyos laterales que se llaman estribos. Normalmente se le puede denominar columnas. Esas columnas no necesariamente tienen que ser secciones esbeltas filares, como por ejemplo una columna de hormigón armado de 20 por 20, pueden ser tabiques estructurales, tabiques portantes, y los travesaños con los estribos se vinculan en un nudo, y ese nudo se produce una unión rígida, que es lo que genera la continuidad estructural entre el travesaño y el estribo. O sea, por la masa del material se produce la continuidad de transmisión de esfuerzo de un elemento horizontal, en este caso, a un elemento vertical. Y de ahí se transmiten a las bases. Entonces, para comprender cómo funciona un pórtico, necesitamos conocer analizarlo desde el punto de vista de la continuidad estructural. Bueno, tenemos el caso del pórtico, fíjense dónde está el cursor. Tenemos el caso del pórtico, un navío travesaño, que está vinculado íntimamente a 2 elementos verticales, 2 columnas. Sobre el travesaño está aplicada una carga uniformemente distribuida. Bueno, ese es el estado de carga, y el estado de vínculo es un apoyo en el punto A, en la columna inferior izquierda. Hay un apoyo fijo, y en la columna B otro apoyo fijo. Para analizarlo, cómo se comporta esa estructura, que en realidad la altura que existe entre el apoyo A y el nudo de vinculación del travesaño, esa altura, que sería una altura de columna, nosotros lo vamos a denominar como una flecha. O sea que acá estamos en presencia de una estructura de lo que podría ser una estructura de forma activa, pero donde la forma no cumple ni una función, sino que condiciona el comportamiento. Entonces, lo primero que hacemos es rebatimos las 2 columnas, la columna con el apoyo A y la columna con el apoyo B, lo giramos hasta horizontalizarlo, giramos en ambos casos hasta horizontalizarlo, para que quede como una vía continua de 2 voladizos laterales y 2 apoyos donde están los nudos rígidos. Y en el tramo central está aplicada la carga. Muy bien. Cuando aplicamos la carga, cuando se aplica la carga por el efecto de la gravedad, simultáneamente se produce una deformación en el tramo, o sea que hay un corrimiento de la sección central, esta sección que está en esta posición, fíjense dónde está la manito del cursor, baja a tener esta posición generándose una flecha, y simultáneamente en ambos nudos se produce un giro del voladizo, elevándose los extremos de los voladizos según un ángulo alfa de cada lado. Los ángulos alfa de giro son iguales. Quiere decir que las secciones en los 2 apoyos que antes eran verticales, ahora ya es en el nudo hay una inclinación, un ángulo de inclinación hacia adentro, las 2
dos secciones normales. Bueno, para evitar que suceda esto, esa grande deformación, la flecha en el tramo y las dos flechas y ángulo de giro en los dos voladizos, ¿qué hacemos? Se aplican dos cargas P, dos cargas puntuales en los extremos del voladizo, de manera que la posición final que tenía por la deformación máxima del extremo del voladizo vuelva a su punto original. O sea, cuando se aplica la carga vertical hacia abajo, volvemos a ubicar el extremo del voladizo en su posición original, pero se produce una contraflecha en los voladizos. Fíjense, acá hay una contraflecha de abajo hacia arriba, con un ángulo inferior a la deformación inicial. Fíjense que este es el ángulo inicial y acá ya el ángulo que hay en el nudo es mucho menor, se produce una flecha menor, y en el tramo esa reducción simultánea de giro y aparición de la contraflecha en los voladizos hace que se produzca un acortamiento de la flecha original por la deformación. Fíjense que la flecha de esta original, por la acción original, se reduce de manera significativa. A simple vista se puede ver las diferencias en la flecha. Y todo eso se produce simultáneamente porque el material que conforma este pórtico, que se convirtió en un voladizo, una viga de doble voladizo, es el mismo material. O sea, se transmitieron los esfuerzos internamente para que tenga un comportamiento ante la acción externa de manera solidaria en todo su elemento. Ahora, si nosotros en el tercer paso lo que se hace es volver a poner en su posición original las columnas, los que eran voladizos vuelven a ser columnas, o sea, se lo vuelve a rebatir en el otro extremo, pero manteniendo la condición de la carga vertical que se le había aplicado, vemos que la pieza completa, o sea, el pórtico completo, permanece con una menor deformación en el tramo, o sea, una menor flecha en el tramo, pero girado, cambiando su posición original a esta posición, el nudo. O sea, el nudo de vinculación se ha movido debido a la curvatura por la flexión lateral. Fíjense que acá esto genera una flexión lateral que al verticalizarse es esta. Y también la otra situación que se observa, que el ángulo original, en este caso 90 grados, el ángulo original que tiene el pórtico, después se mantiene en la posición final una vez deformado. O sea que el ángulo se mantiene, el ángulo de 90 grados se mantiene, que es el mismo ángulo original, pero los elementos permanecen deformados. Tanto la viga travesaño tiene la deformación de la flecha y las columnas tienen la flexión lateral o la deformación lateral. Ahora, si el apoyo E lo mantenemos como apoyo fijo, ahora si en el apoyo A, en vez de hacer un apoyo fijo original, le ponemos un apoyo móvil o le quitamos la carga vertical que habíamos incluido para lograr que esto tenga menores reducciones de deformaciones y giro en un nudo, este apoyo se va a mover hacia afuera porque va a desaparecer la reacción horizontal que él está equilibrando. Entonces, al desaparecer la acción horizontal, debido a la acción vertical externa, esto se va a seguir deformando y esto se va a seguir moviendo, abriendo, hasta que se termina colapsando la pieza. Entonces, para mantener el equilibrio, tenemos que mantener las dos reacciones horizontales en ambos lados, que no son ni más ni menos estas cargas externas verticales que aparecen como reacciones horizontales cuando rebatimos los voladizos a la posición como si fueran dos columnas. Entonces, ahí vemos el comportamiento del pórtico. Al haber un nudo y de vinculación íntima y producirse la acción vertical,
automáticamente debido a la flecha o la altura esta de la columna, van a empezar a aparecer reacciones horizontales, además de las reacciones verticales por el efecto de la acción gravitacional externa. La carga Q esta se va a distribuir en un 50% en el apoyo A y en el apoyo B, y al mismo tiempo va a aparecer dos reacciones horizontales, donde acá dice que H es igual a P, donde P era la carga externa que le habíamos agregado para reducir las deformaciones en la situación inicial. Bueno, esto es lo que se denomina el comportamiento del pórtico. Cuando hacemos vinculaciones íntimas entre elementos horizontales y elementos verticales, empieza a comportarse como pórtico y empieza a aparecer la reacción horizontal, que cuando se compone con la reacción vertical nos da una reacción total en A inclinada y otra reacción total en A inclinada. Bueno, esta es la situación del comportamiento de un pórtico. Entonces, si nosotros analizamos el pórtico con la premisa de lo que habíamos dicho cuando analizamos guía, que la suma de las partes es igual al todo, o sea, si nosotros desglosamos las partes, vamos a tener que el pórtico original, al rebatirle en dos voladizos extremos, esta es la situación de vínculo y la situación del estado de carga que se va a presentar. Una carga externa y simultáneamente va a aparecer una carga vertical, dos acciones verticales extremas, generándose un momento flector debido a la aplicación de esta carga externa P por el brazo de palanca, que en este caso es la luz del voladizo. Me va a generar P por luz del voladizo un momento de este tipo que se manifiesta en forma antihoraria. Fíjese que esto está girando así, en forma antihoraria, y eso significa que va a ser un momento negativo en el lado izquierdo del apoyo A, y al analizar el voladizo derecho, la carga externa va a generar otro momento negativo con respecto al apoyo D, un apoyo positivo, y vamos a tener un momento en el otro apoyo. O sea que de los dos momentos máximos que tenemos los apoyos, se va a colgar la parábola producida por el momento flector de la carga Q externa. Entonces, de esa manera se va a reducir el momento en el tramo, pero va a empezar a aparecer un momento en los apoyos. Ahora, al separar los dos elementos, vemos que la viga, para que se mantenga en equilibrio, este estado de equilibrio va a ser va a ser una viga que va a tener un emporramiento en C y otro emporramiento en D, donde va a estar aplicándose una carga uniformemente repartida externa, esta es la acción externa, y para mantener el equilibrio de esta situación va a aparecer el momento por el voladizo izquierdo y el momento por el voladizo derecho, más la reacción horizontal izquierda y la reacción horizontal derecha, más las reacciones verticales por la acción dividida a la acción externa. Entonces, si nosotros analizamos el estado de equilibrio de esto, vemos que la reacción H izquierda tiene una magnitud similar a la reacción H derecha, pero sentido contrario. Entonces, HA menos HB va a ser igual a 0, entonces las reacciones, los movimientos horizontales están anulados. En el caso de los movimientos verticales, tenemos la Q externa, la carga uniformemente distribuida externa, distribuida en dos apoyos un 50%, o sea que la reacción vertical en C más la reacción vertical en D menos la carga total externa nos da igual a 0, o sea que vamos a tener anulados los movimientos verticales en el travesaño. Y si vemos los momentos, el momento en C que gira hacia la izquierda, antihoraria, y el momento en D que gira hacia la derecha, antihorario, son de igual magnitud pero sentido contrario, se hace equilibrio. O sea que vamos a tener una situación de equilibrio estable con todos los movimientos anulados y un estado de solicitaciones que me van a generar de este tipo, momentos flectores en el apoyo, en el tramo y en el apoyo de similares magnitudes,
máximo esfuerzo de corte en los dos apoyos, o sea, en los dos desbordamientos donde están los nudos rígidos, y aparece también a lo largo de la sección esfuerzo normal. El esfuerzo normal es la carga externa P, esta que nosotros tuvimos que incorporar para evitar los grandes giros, grandes deformaciones, aplicada sobre la sección normal, o sea que en vez de aplicar en forma paralela a la sección en este sentido, aplicamos forma normal a la sección de ambos lados. O sea que la viga va a estar solicitada a flexión por momento flector, a corte en los apoyos y a sección y a esfuerzos normales en toda su sección normal. O sea que la viga de un pórtico ya tiene 3 esfuerzos internos. Antes, cuando era simplemente apoyada la viga, tenía 2 esfuerzos internos, flexión y corte. Ahora aparece el esfuerzo normal. Ahora, si nosotros llevamos esta situación, estado de carga, lo hacemos funcionar como si fuera un pórtico, o sea, producimos el rebatimiento de las columnas hacia ambos lados, o sea, que el voladizo con la carga que estaba acá, lo rebatimos y lo ubicamos en esta posición, vemos que existe un momento del lado izquierdo de D y el lado derecho de C, el lado izquierdo de C y el lado derecho de C y el lado izquierdo de D, y a su vez aparece un momento flector en la cabeza de la columna y otro momento flector en la otra cabeza. Es la misma magnitud, pero ubicado en diferentes elementos, una a la izquierda y otra a la derecha. O sea que las columnas, si analizamos el estado tensional de las columnas, vamos a tener una columna empotrada, donde va a tener una carga vertical debido a la reacción de la carga uniformemente distribuida externa. Además va a estar la reacción horizontal de H aplicada en la cabeza de la columna y la reacción aplicada en el apoyo A. O sea que acá va a haber equilibrio, la reacción en el apoyo va a ser vertical y la otra reacción por carga va a ser vertical, o sea que los movimientos horizontales y los movimientos verticales están anulados, y va a aparecer un momento, que es el momento del lado derecho del apoyo, que hay que equilibrarlo. Entonces, si nosotros analizamos el estado tensional de la columna, vamos a tener el esfuerzo de compresión, esfuerzo de corte en la sección, o sea, transversal a la sección de la columna, vamos a tener corte, un esfuerzo normal acá y esfuerzo normal. Y vamos a tener un momento flector máximo en la cabeza de la columna donde estaba materializado el nudo, en este punto. Por lo que estamos viendo que acá tenemos 3 estados de carga. Es una columna a flexo-compresión con esfuerzos normales en sus secciones laterales. Bueno, esto es lo que produce un estado porticado. O sea, vincular íntimamente un travesaño con 2 estribos, o sea, 2 por una viga, con 2 columnas, o una losa, con 2 paredes portantes de tabique de hormigón, o sea, que el material permita los esfuerzos a través de un nudo muy rígido, implica la aparición de la desaparición de los esfuerzos simples, como era en el caso de la forma activa, donde teníamos esfuerzos de tracción, y esfuerzos de flexo-compresión de pequeñas magnitudes, donde acá ya aparece la flexo-compresión más esfuerzos normales. O sea que estos son elementos que están solicitados a esfuerzos compuestos. Y si cambiamos el estado de carga, vemos que ante una acción horizontal, por ejemplo, el efecto del viento, se empieza a accionar por ejemplo, esto es un esqueleto de hormigón de un edificio en altura. Miren, cualquier edificio en altura cuando se está haciendo son todos esqueletos. Ese esqueleto conforman pórticos, en realidad son todos pórticos porque las vigas, losas y las columnas se vinculan íntimamente, entonces conforman estructuras aporticadas. Bueno, al accionar la carga por el efecto del viento en forma horizontal, en vez de tener la acción vertical por efecto de la gravedad,
la estructura se comporta de otra manera, o sea, del nudo C se desplaza a otra posición, se prima, podríamos decirlo, y lo mismo en el otro nudo, hay un desplazamiento lateral de las columnas, y el travesaño, que antes trabajaba la flexocompresión, en realidad empieza a trabajar en un esfuerzo normal, porque empieza a aparecer una suerte de inversión de de los esfuerzos. Antes era un trabajo prácticamente completo de tracción en la cara inferior y compresión en los cordones superiores de la viga, y ahora en realidad aparece tracción y compresión con un punto de inflexión intermedio en el travesaño, o sea que tiene otro comportamiento, otro estado tensional, y cuando se hace la sumatoria de los estados tensionales, o sea, el estado por la acción gravitacional y el estado tensional por la acción del viento horizontal no gravitacional, vamos a tener una resultante de estado donde un nudo va a estar con magnitudes muy mínimas de momento flector, y otro nudo va a tener grandes magnitudes de momento flector, como así también la columna, donde está el gran momento flector, va a tener un gran esfuerzo de flexo-compresión, y en cambio la columna un mínimo esfuerzo de flexo-compresión. Y en el tramo se va a aparecer un gran momento flector desplazado en cuanto a su eje en la sección de máxima solicitación, ya no va a estar en el medio del tramo, sino se va a desplazar horizontalmente esa máxima sección. O sea que hay un comportamiento asimétrico. Si nosotros analizamos estas situaciones de cambio de estado de carga en una estructura que podría ser una forma caprichosa, o sea, lo analizamos desde el punto de vista de una situación mucho más compleja, donde tenemos un travesaño L con una luz 1, y después tenemos otro travesaño pero inclinado con otra luz de mayor magnitud, sin embargo con las mismas cargas externas, y la altura 1 es menor que la altura 2 de la columna extrema. Bueno, volvemos a hacer el análisis cualitativo, no cuantitativo, o sea, analizamos comportamiento, horizontalizamos los dos travesaños, los dos tramos, vemos que la carga externa sigue siendo la misma, la carga uniformemente distribuida en dos luces desiguales, en dos voladizos totalmente desiguales y descargados, y al analizar el comportamiento de la deformada, vemos que en los dos tramos se producen deformaciones. En el tramo 2, por tener mayor luz, se produce una mayor deformación, y al producirse una mayor deformación, esto implica que en el apoyo central C, la tangente de la curva de la deformación no es horizontal, sino es inclinado hacia el lado adentro. De igual manera, en el apoyo D, ya va a tener un ángulo de inclinación la sección vertical, un ángulo de inclinación la sección vertical en C, y un ángulo de inclinación la sección vertical en B. O sea que los tres ángulos de las secciones internas tienen tres ángulos de inclinación. Las tres se están dirigiendo prácticamente hacia la luz del tramo 2. Esto implica que los niveles de empotamiento que tienen el apoyo B, el apoyo C y el apoyo D son empotamientos imperfectos porque permiten el giro de las secciones, y eso es lo que hay que evitar, eso es lo que hay que compensar y equilibrar. O sea que hay que evitar ese tipo de comportamiento, si no los travesaños quedarían deformados, y en el caso de las columnas vemos que hay una contraflecha hacia arriba y otra contraflecha de mayor magnitud en el otro extremo derecho, en el extremo izquierdo, en el tramo 1 sería, donde está la altura 1, tiene una contraflecha mínima, y en el otro lado tiene una contraflecha máxima. Eso implica que estas dos columnas extremas van a estar con flexocompresión de diferentes maneras. Bueno, al analizar los momentos flectores, el diagrama de momentos flectores no de esfuerzo, en el apoyo B
tenemos un valor de momento mínimo y en cambio en el apoyo C tenemos un gran momento flector y en el apoyo D un momento flector intermedio entre los dos valores máximo y mínimo. Y a su vez tenemos un gran momento flector en el tramo y un momento flector mínimo, donde el momento flector mínimo del tramo de la luz 1 es prácticamente similar al apoyo A, en cambio los otros dos momentos en los apoyos es similar al apoyo B. Quiere decir que todo este sector va a tener mayores deformaciones que todo este sector. Bueno, esta situación de estados tensionales representa al edificio de la sede de la UNESCO, que fue realizado en 1958 por estos arquitectos, Marcel Breuer, Bernard Cerfus y el ingeniero italiano Pierluigi Nervi, quienes diseñaron, calcularon y después dirigieron la ejecución de esta obra en París. Esta es la sede de la UNESCO, el edificio de la UNESCO, y al lado está esta ampliación de la sede de la UNESCO, que no es nada menos que un salón de reuniones, de usos múltiples, de convenciones para las conferencias o congresos que organizan la UNESCO, donde se ve materializado esta situación de pórtico, que es de la luz más larga, de mayor magnitud, está el sector público, y el de menor magnitud está el sector de servicio de este edificio. Acá está la maqueta, acá se ve la cubierta, y la cubierta no es en 100% plana, sino es un plegado triangular, que inclusive tiene la losa, no es tampoco una forma horizontal, sino que está siguiendo esta situación tensional. Acá vemos la situación del estado tensional final, donde aparece el gran momento flector en el tramo de mayor luz. Entonces ese mayor momento flector se lo absorbe con una contraflecha, o sea que esto tiene una contraflecha, que significa que si se hace un corte en A, la losa de hormigón va en la parte superior del plegado triangular. El plegado triangular tiene unos vínculos, o sea que esto sería una suerte de viga, esto sería una suerte de viga triangular, donde los nudos superiores, en estos casos, están trabajando en AA a la compresión, o sea, toda la gran compresión se da en la cáscara superior, en la losa superior, más estos vértices o nudos de los triángulos, y en la parte inferior están canalizándose las tracciones de este gran momento flector. Ahora, cuando llegan estos triángulos, este plegado estructural llega al sector del apoyo central, se invierte. La cáscara pasa a la parte inferior, como se ve acá en el portal a la derecha, y al estar en la parte inferior, eso absorbe la gran compresión, que se invierte a partir del punto de inflexión, donde está el momento flector, cambia, pasa del sector de tracción al sector de compresión, está el punto de inflexión. Entonces, todo este sector a lo largo, en las cercanías del apoyo central, está trabajando la tracción. Entonces, los nudos que están en la parte de arriba están los elementos de tracción, y las armaduras se pasan a través de las caras inclinadas, se pasan de una situación de tracción inferior. Al llegar al nudo, las barras se inclinan como si fueran trabajando al corte, se levantan las barras y empiezan a seguir horizontalmente por estos nudos a la tracción. Bueno, acá vemos una imagen de lo que es el plegado estructural, donde aparece la inversión de curvatura, que es acá, aparece bien claro la inversión de curvatura que va teniendo la cáscara o la losa de hormigón. Y cuando llega a los apoyos, aparece la viga, aparecen las columnas. En este punto se materializan las columnas, donde están la cara exterior a la tracción por efecto de la flexión, y la cara interior trabajando a la compresión por efecto de la reacción vertical. Bueno,
Ahí tenemos el comportamiento aporticado, bueno, pero esto es solamente el comportamiento aporticado. Es posible siempre y cuando sea un mismo material o haya una vinculación íntima.